Otro concepto importante en este tema es el índice metabólico basal. Esta es una medida que se realiza para satisfacer las demandas metabólicas durante el reposo. El índice metabólico basal debe medirse siempre en condiciones de ayuno. Se recomienda tener 12 horas de ayuno. ¿Y en qué consiste? ¿Para qué sirve el índice metabólico basal? Se utiliza en aquellos pacientes hospitalizados que requieren nutrición parenteral total, en los cuales necesitamos darle una cierta cantidad de energía para mantener su metabolismo adecuado sin sobrealimentar o sin desnutrir al paciente. Esto solamente lo utilizamos en estas situaciones, ¿no? Para lo cual se utiliza la ecuación de Harris-Benedict, que es una ecuación muy conocida en este tema, que ya está estandarizada para hombres y para mujeres y que utiliza como parámetros el peso, la talla y la edad, con los coeficientes que no es necesario aprendérselos, pero sí tenemos que conocer la fórmula porque los utilizamos bastante en los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de terapia. Además, tenemos que recordar que cada grupo de alimentos genera cierta cantidad de energía. 1 gramo de carbohidratos genera 4 kilocalorías. 1 gramo de proteínas genera 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos genera 9 kilocalorías. Cuando hacemos esta fórmula, sacamos la cantidad de energía que necesita la persona. Generalmente, el índice metabólico basal viene a ser el 30% de las necesidades diarias, porque el paciente está en reposo, no necesita mucha energía. Y según a eso, vamos a distribuir en los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Cuánto de carbohidratos se le va a administrar, cuánto de proteínas y cuántos lípidos, de acuerdo a las kilocalorías que produce cada uno. ¿Cómo vamos a distribuir las calorías en la dieta? El 50% de las calorías deben ser carbohidratos. El 25 a 35% deben ser grasas. Y el 15 a 20% deben ser proteínas. ¿Cuánto de calorías se le va a administrar a las personas? De acuerdo a su actividad física. Si las personas tienen una actividad física leve, es decir, son sedentarios, necesitan de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Por ejemplo, si una persona pesa 50 kilos y no hace actividad física, ¿no? Sedentario como nosotros, está sentado todo el día, trabaja en oficina, etcétera, solamente necesita 1500 kilocalorías por día. Si la persona realiza actividad física moderada, es decir, trabaja caminando, o es un obrero, qué sé yo, necesita más cantidad, 30 a 40 kilocalorías por kilo por día. Pero si hace mucha actividad física, por ejemplo, es un deportista que corre 6 horas, entrena, ¿no?, todo el día, necesita de 40 a 60 kilocalorías por kilo por día. Entonces, una vez que yo saco cuánto de calorías necesita una persona, por ejemplo, 1500 al día, esos 1500 tengo que dividir la mitad, el 50% debe ser carbohidratos, es decir, 750 calorías en carbohidratos. Si 1 gramo de carbohidratos me da 4 calorías, ¿cuántos gramos de carbohidrato más o menos le daría? 700 entre 4, más o menos, ¿no? Más o menos, 190 gramos de carbohidratos. Entonces, esa es la idea de cómo se debe formular una alimentación saludable, ¿no? Igualmente voy a sacar para las grasas y para las proteínas. El consumo de calorías en reposo es igual, 25 a 30 kilocalorías por día, que representa el 30%. Una persona que está en reposo absoluto, un paciente hospitalizado, por ejemplo, o pacientes que están en silla de ruedas y que no caminan, entonces solamente necesitan el 30% de todas las calorías. ¿Por qué? Porque no están consumiendo energía en hacer actividad física. El paciente hospitalizado también requiere 30 kilocalorías por kilo por día. ¿Cuáles son las principales reservas de energía, ¿no? Como habíamos mencionado, el tejido adiposo almacena la mayor cantidad de energía en forma de triglicéridos. El ATP, por ejemplo, no es una reserva de energía. El ATP produce energía, pero inmediatamente se consume. Y el consumo de oxígeno se va a dar principalmente
en el cerebro. Igual que el consumo de glucosa, el cerebro es el que consume más oxígeno y más glucosa. A ver, la gluconeogénesis en su ruta metabólica utiliza precursores que incluyan los siguientes, excepto. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de piruvato, ¿no? Es una vía anabólica. Para la formación de piruvato, ¿qué moléculas se necesitan? Excepto, ¿seguros? Recuerden que la gluconeogénesis es de piruvato a glucosa, ¿no? Entonces, el piruvato, ¿de dónde proviene? ¿De dónde no proviene? ¿No? Es la pregunta, ¿de dónde no proviene? De la glucosa, ¿no? Para la formación de glucosa nueva, de glucosa voy a convertir en glucosa, no sé, los aminoácidos, el lactato, el mismo piruvato, el glicerol, o sea, todo estos son importantes para la gluconeogénesis. La gluconeogénesis da como resultado la glucosa. Son enzimas que intervienen en la glucogenogénesis, excepto, bueno, para esto hay que revisar un poquito las vías metabólicas y recordar las enzimas, ¿no? La única enzima que no interviene en esta es la alfa-glucosidasa. Mediante la glucólisis se oxida la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta vía metabólica da como resultado la glucólisis. Es una vía catabólica que degrada la glucosa para convertirla en piruvato. ¿Cuántas moléculas de piruvato? La glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3. Entonces 2 moléculas de piruvato. La fosforilación de la glucosa durante la glucólisis se realiza por medio de exocinasas. Y la exocinasa es la primera enzima que interviene en la glucólisis. ¿Qué órgano consume más oxígeno? Cerebro. ¿Cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? Principalmente es en el hígado, ¿no? 90% y 10% en el riñón. ¿Qué porcentaje de gasto de energía total se consume en reposo? 30%. ¿Cuál de los requerimientos calóricos basales en un paciente de 70 kilos, afebril, sin problemas endocrinos, infecciosos ni traumatismos? 1500. El requerimiento calórico en un paciente hospitalizado en reposo absoluto es 30. El índice metabólico basal se mide después de 12 horas de ayuno, mediante la fórmula de Benedict-Harris. ¿Cuál es la mayor reserva de energía que existe en el cuerpo humano? Triglicéridos. El energético metabólico principal en el cerebro normal del adulto es la glucosa. La apoproteína C2 es el constituyente fundamental de la envoltura de las HDL. El HDL es el C1. Activa la lipoproteína lipasa. Interviene como factor en la lecitin-colesterol aciltransferasa, la C1. Es identificada por receptores hepáticos específicos. Inhibe la lecitin-colesterol aciltransferasa. Hemos visto que la C2 es la que activa a la lipoproteína lipasa, que es la enzima más importante en el metabolismo de los lípidos.
La proteína más abundante en las lipoproteínas de alta densidad son... No, esas es en las de baja densidad. La ApoA es. ¿Cuál de las siguientes enzimas se requiere tanto para la oxidación completa de glúcidos como de ácidos grasos? Bueno, eso es en las vías metabólicas, ¿no? Tienen que leer un poquito más eso para tratar de memorizar. Es la citrato sintasa. El hígado mantiene constante la concentración de glucosa en sangre y el músculo no puede ejercer esta función debido a que las células del músculo carecen de glucógeno fosforilasa. Hígado no tiene mitocondrias y las del músculo sí. Músculo carecen de glucosa 6-fosfatasa. Hígado poseen una rubisco más activa. El músculo son incapaces de realizar el ciclo de la urea. Bueno, el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima interviene en la vía de la glucólisis. ¿Ya? La vía de la glucólisis regula los niveles de glucosa porque degrada la glucosa cuando es necesario y se bloquea esta vía si no necesita degradar glucosa. Entonces, gracias a esta enzima. Ya, rubisco viene a ser más o menos un sinónimo de que tiene un metabolismo más activo. Sí. Algunas bibliografías, por ejemplo las francesas, utilizan esos términos especiales. La degradación del glucógeno se produce, principalmente el glucógeno produce glucosa 1-fosfato, que es la que se activa más. Sí, pues una pregunta así bien capciosa. Porque la glucosa 1-fosfato es la que entra más fácilmente al ciclo de Krebs, a piruvato, a la glicólisis, etcétera. Bueno, entonces hemos hablado de los macronutrientes, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, que tienen vías metabólicas. Las vitaminas son micronutrientes, no tienen vías metabólicas, es decir, no se degradan, no se forman nuevamente, son, ¿no? Ya son ingeridas tal cual. Entonces, las vitaminas son sustancias orgánicas, no aportan energía, a diferencia de los macronutrientes que hemos visto, no todos aportan energía. No se utilizan como combustible, la mayoría funcionan como coenzimas, es decir, que favorecen a todas estas vías metabólicas que hemos visto. Deben ser transportadas a través de la alimentación, puesto que el cuerpo humano no puede sintetizarlas, con algunas excepciones, pero siempre necesitan un aporte exógeno. Se van a clasificar en liposolubles e hidrosolubles. Tenemos dentro de las liposolubles la vitamina A, D, E y K. Y las hidrosolubles tenemos a la vitamina C y a todo el complejo B. La vitamina A se llama también retinol o antiseroptálmica. Se encuentra en forma de provitamina A como componente de los carotenos. Sus fuentes principales son los vegetales. Y la deficiencia produce ceguera nocturna, que se caracteriza por la presencia de las manchas de Bitot y sequedad de piel. La vitamina D se llama también calciferol o antirraquítica. No, en la naturaleza existen dos formas, en forma de ergocalciferol o vitamina D2, que se encuentra en la levadura irradiada, y el colecalciferol o vitamina D3, que es la vitamina D activa útil en el ser humano, se va a formar en la piel por exposición a la luz ultravioleta. Una vez que se forma, inicialmente se forma como colecalciferol, luego se va a hidroxilar en el hígado para formar 25-colecalciferol. Y finalmente, en el riñón se va a hidroxilar mediante una enzima llamada 1-hidroxilasa en forma de 1,25-dihidroxicolecalciferol.
La 1,25-dihidroxicolecalciferol es la vitamina D3 activa, es la que cumple las funciones. Las otras no son vitaminas activas y solamente se va a dar en el riñón. Las personas que tienen insuficiencia renal o enfermedad renal crónica tienen deficiencia de esta enzima y van a alterar el metabolismo del calcio, de la hormona paratiroidea y de la vitamina D. Es útil, la vitamina D es útil para la absorción de nutrientes como el calcio a nivel del tubo digestivo, el hueso y los riñones junto a la PTH. Entonces, la función de la vitamina D es mantener los niveles de calcio adecuados en la sangre junto con la hormona paratiroidea. Las fuentes principales son los productos lácteos, el aceite de hígado de pescado, especialmente de hígado de bacalao, tiene gran concentración de vitamina D y la luz ultravioleta. La deficiencia produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. La vitamina E, ¿no? Algunos le llaman tocoferol o restauradora de la fertilidad, interviene en la formación de glóbulos rojos, células musculares y de otros tejidos. Es una coenzima. También interviene en la formación de células sexuales masculinas, es decir, favorece la espermatogénesis. También tiene una función antioxidante. En los últimos años se le está dando mucha importancia en esto de la función antioxidante porque mencionan que la deficiencia de vitamina E favorece la formación de neoplasias malignas. Entonces, a muchos pacientes, ¿no?, que tienen estos problemas se les está administrando vitamina E en forma profiláctica. No hay estudios multicéntricos que demuestren esto, pero está siguen en estudios. Las fuentes principales son la margarina y las semillas. La deficiencia de la vitamina E produce anemia. La vitamina K, llamada también antihemorrágica o filoquinona, va a participar como coenzima en diferentes vías metabólicas y también va a formar parte de una proteína de la coagulación que es la protrombina. ¿Qué sabemos? Esta molécula interviene en la coagulación de la sangre, favoreciendo la formación de los factores de coagulación 2, 5, 7 y 9 y también las proteínas S y C. Entonces, la deficiencia de la vitamina K va a producir alteraciones en la coagulación. En la naturaleza existen tres formas: la K1 en los vegetales de hoja verde, la K2 en los derivados de pescados y la K3 en la flora bacteriana intestinal. Ahí se produce. Entonces, en el ser humano, la vitamina K que tenemos es la vitamina K3 que se produce a nivel de la flora bacteriana intestinal. Por eso es que los recién nacidos que no tienen flora intestinal tienen deficiencia de vitamina K. Y muchas veces esa deficiencia produce hemorragias en el recién nacido. Por eso es que, si ustedes recuerdan, a todo recién nacido se le administra vitamina K para evitar ese problema. Y además está deficiente en cualquier situación de hepatopatía, porque la formación de la vitamina K y la protrombina se da en el hígado, ¿no? Entonces no se producen los factores de coagulación y los pacientes que tienen hepatopatías crónicas, como la cirrosis, tienden a sangrados. La vitamina C, llamada también ácido ascórbico o vitamina antiescorbútica, tiene como función principal producir colágeno. Y sabemos que el colágeno es la proteína principal de los tejidos intersticiales. Favorece el crecimiento y reparación de las encías, vasos, huesos y dientes. Las principales fuentes son las verduras de hoja verde y los cítricos. La deficiencia produce escorbuto. El escorbuto, ¿no?, se caracteriza por la presencia de hemorragias en las encías. Y el complejo B va a incluir a todas estas sustancias: tiamina o B1, riboflavina o B2, ácido pantoténico o B3, ácido nicotínico o B5, piridoxina B6, biotina B7 y cianocobalamina, la B12. La B1, llamada también tiamina, neurina o antiberibérica, actúa como coenzima, ¿no?, en el metabolismo de los glúcidos y lípidos, ¿no?
intervienen en el ciclo de Krebs, intervienen en la glucólisis, etcétera, ¿no? Como cofactor enzimático. Y también intervienen en la formación de ácidos nucleicos. Sus principales fuentes son las vísceras. La deficiencia va a producir diferentes patologías. Beriberi, que es una enfermedad caracterizada por debilidad muscular, alteraciones de la coordinación, es decir, tienen ataxia e insuficiencia cardíaca. También pueden producir retardo de crecimiento en los niños y depresión. La vitamina B2 o riboflavina también actúa como coenzima, mejora los tejidos de la piel y de la visión, se encuentra en los productos lácteos, y su deficiencia produce irritación ocular y lesiones de las células de la piel. La vitamina B3, PP o nicotamida, actúa también como coenzima, ¿no? Tanto en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y grasas. Las fuentes principales son el hígado y la carne roja. La deficiencia produce pelagra, que se caracteriza por la dermatitis, diarreas y trastornos mentales o demencia. También produce lesiones en la piel y el aparato gastrointestinal y pérdida del apetito. La vitamina B5, llamada también ácido pantoténico, vitamina B doble, forma parte de la coenzima A, que es parte del ciclo de Krebs. Las fuentes principales, en general, se encuentran en todos los alimentos, de ahí viene su nombre, ¿no? Pantotén, que significa en todas partes. La deficiencia produce fatiga y pérdida de la coordinación con ataxia y se caracteriza por la presencia de pies urentes. El paciente se queja, tiene mucho dolor, ¿no? Como punzadas en los pies. Eso le echamos la culpa al hígado, ¿no? O a los riñones. No tiene nada que ver ahí los riñones ni el hígado. Esto es una deficiencia de vitamina B5. La vitamina B6 o piridoxina actúa en la utilización de las grasas del cuerpo y en la formación de glóbulos rojos. Favorece la formación de niacina, es decir, de vitamina B3 a partir del triptófano. Mejora la absorción de la vitamina B12. Mejora la producción del ácido clorhídrico e interviene en el metabolismo del magnesio. Las fuentes principales son los cereales. La deficiencia de la vitamina B6 puede producir convulsiones, irritabilidad, anemia, lesiones en la piel, litiasis renal, etc. La vitamina B8 o vitamina H o biotina es una coenzima que participa en la transferencia de los grupos carboxilo, que son parte del metabolismo de las proteínas, ¿no? Asimismo, interviene en el metabolismo de los ácidos grasos. También interviene en la formación de células sanguíneas. Sus fuentes principales también está producida por bacterias intestinales y su deficiencia produce depresión, fatiga y náuseas. La vitamina B12 o cianocobalamina interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, la formación de eritrocitos, la función de células nerviosas y se encuentra principalmente en las carnes rojas, es decir, en productos animales. La deficiencia produce anemia megaloblástica, alteraciones del sistema nervioso central, temblores involuntarios, ardor en la lengua y pérdida de peso. También tenemos otras moléculas que se denominan las falsas vitaminas. Las falsas vitaminas también son sustancias que tienen una función muy parecida a las vitaminas, ¿no? Son cofactores enzimáticos, mejoran la formación de células sanguíneas, de ácidos nucleicos, intervienen en el metabolismo. La diferencia con las vitaminas es que el organismo sí las sintetiza. En cambio, las vitaminas necesitan una fuente exógena. Tenemos al inositol, la colina y el ácido fólico. El inositol también forma parte del complejo B y forma parte de los fosfolípidos. La colina también es parte del complejo B, también interviene en el metabolismo de los lípidos y se sintetiza en el intestino delgado por interacción de la vitamina B12 y el ácido fólico. Y el ácido fólico, junto con la vitamina B12, participa en la síntesis del ADN y es importante en los procesos de división y multiplicación celular. Esto hay que recordarlo siempre porque mujeres gestantes que tienen deficiencias de ácido fólico pueden tener alteraciones en la división y multiplicación celular y tener problemas, ¿no?, con el feto. Generalmente la deficiencia de ácido fólico
produce alteraciones en el cierre del tubo neural. Puede producir mielomeningocele, espina bífida, etcétera. Entonces, por eso es que actualmente se recomienda que todas las mujeres en edad fértil consuman ácido fólico. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la vitamina A es cierta? Tiene un alto poder oxidante. Es inhibidor del citocromo P450. Los carotenoides deben transformarse a retinol en el hígado para ser activos. Probable papel protector en cánceres epiteliales. ¿Cuál sería la respuesta? En realidad todas las vitaminas tienen algún protector en los cánceres, ¿no? Se ha visto que la vitamina A podría proteger a los cánceres epiteliales. Actualmente los dermatólogos están utilizando muchas cremas que tienen vitamina A, ¿no? Ustedes ven las cremas cosméticas, etcétera, por este tema. Una paciente mujer de 45 años acude a consulta manifestando sensación urente en la planta de pies. Esta es una manifestación del déficit de... Así es, ¿no? Del ácido pantoténico, E5. Para la síntesis del colágeno es necesaria la presencia de vitamina C. ¿Cuál es la función principal de la vitamina E? Antioxidante, ¿no? La A es la K, esta es la C, la regulación vitamina K y esta es la vitamina D. La triada de dermatitis, diarrea y trastornos mentales se debe a la deficiencia de vitamina B3. Todos los casos que se citan a continuación pueden cursar con déficit de riboflavina, excepto la deficiencia de vitamina B6. Es muy frecuente en algunas situaciones donde hay alteraciones, donde hay hipoxia, sepsis, aumento del metabolismo. ¿En cuál no hay deficiencia de vitamina B6? El alcohólico crónico, el paciente con sepsis, el hipertiroidismo, la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Son situaciones que, diabetes, todas son situaciones que nos van a complicar. ¿Por qué? Son enfermedades crónicas. En cambio, el hipertiroidismo no es una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda. Entonces, todas las situaciones, como les decía, donde hay un metabolismo excesivo, van a cursar con deficiencia de vitamina B6.